Entonces, la idea de hoy es la de poder definir algunos términos en particular relacionados con este tema sobre la ayuda de Dios y ver desde la información que provee la Biblia qué es lo que Dios ha comunicado para que nosotros nos percatemos, entendamos y distingamos, podamos distinguir las verdades que Él ha comunicado para que nosotros sepamos. Hay algo importante en cuanto a la ayuda de Dios, y es que la falta de claridad en este tema puede dejar oculto o mantenerlo oculto, incierto y de difícil discernimiento algunos aspectos prácticos de la ayuda cotidiana y real de nuestro Padre. Como también puede dejarnos sin saber, sin tener una idea clara de qué esperar de Él. Aún al extremo de llevarnos a perder la ventaja, la alegría y hasta el provecho de desarrollar y disfrutar una vida con su ayuda. El diccionario, un diccionario de la Academia Española, define al verbo ayudar como cooperar, auxiliar, socorrer. Otros diccionarios también lo definen como hacer algo de manera desinteresada para otra persona, para aliviarle el trabajo, para que consiga un fin determinado, o bien para paliar o evitar una situación de riesgo o aprieto en el que pueda estar afectado. Hay, por supuesto, también otras definiciones, pero con esto más o menos nosotros ya tenemos una idea de qué significa ayudar. Ahora, en la naturaleza de Dios, en su esencia, está dar ayuda. Así lo comunica la Epístola de Hebreos, que es lo que vamos a ver. Vamos a ir al versículo 5 y al versículo 6. Y quiero remarcar que esta es una información que no podemos perder de vista, bajo ninguna circunstancia. Ni en la buena ni en la mala. Versículo 5 dice: sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos con lo que tenéis ahora, porque Él dijo: no te desampararé ni te dejaré. Si nosotros terminamos acá, estaríamos perfectamente satisfechos y completos, pero sigue el versículo 6 diciendo lo que Él dice, de manera, lo que dice Pablo, perdón, de manera que podemos decir confiadamente: el Señor es mi ayudador, no temeré lo que me pueda hacer el hombre. En las Escrituras vemos muchos casos de ayuda, pero este pasaje no informa sobre un caso, sobre un ejemplo. Se trata de una instrucción directa a nosotros que afecta a las costumbres que nosotros tenemos, los hábitos que tenemos, ¿sí? Y esta instrucción está basada en una descripción de la manera de actuar de Dios, que como Señor cuida a su gente como un pastor cuida a sus ovejas. Es muy interesante ver acá el uso de la palabra ayudador, porque es un uso singular. Para ser exactos, esta palabra, en toda la palabra de Dios, no se usa para nadie más, lo que le aporta un peso y una fuerza especial. Este uso único revela de una manera hermosa y delicada que el tipo de ayuda que viene del Padre es inigualable y extraordinaria. Así se describe a una acción, a una ayuda más allá de lo común, tan especial que solamente da Dios. Dios nos ayuda y se nos pueden ocurrir 1000 formas en las que Dios podría ayudarnos. Pero en lugar de apoyarnos en nuestra imaginación, cosa que no debemos hacer, vamos a ver la palabra de Dios. Vamos a ver allí las claves de cómo recibir esa ayuda. Esto solamente se lo puede aprender allí, en la palabra de Dios. Por favor, vamos a Isaías 41.
los dejo que lleguen. Vamos a leer allí el versículo 10. ¿Mm? ¿Estamos cerca? Muy bien. El versículo 10 del capítulo 41 de Isaías dice: no temas, porque yo estoy contigo. Dice: no desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Agrega: siempre, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Hay que hacer un cuadro con esto. Estas son palabras dirigidas a los descendientes de Israel, de la familia de Israel. Ahora, sirven como ejemplo del trato de Dios con aquellos que recurren a Él por ayuda. La ausencia de temor nace de entender que el Creador de los cielos y la tierra nos acompaña en todo momento. Está con nosotros para ayudarnos. Eso hace siempre Él, para sostenernos y para alentarnos a seguir adelante. También nosotros podemos ver en las Escrituras que en su atención y cuidado nos ha dejado lo que tenemos que aprender. Así que para comenzar a verlo vamos al libro de Deuteronomio, por favor. Vamos a ir a Deuteronomio 4. Vamos a leer los versículos 30, 35, 36 y 39. En Deuteronomio 4:35, aquí habla Moisés y se dirige al pueblo de Israel. Y le dice, 35, a ti te fue mostrado para que supieses que Jehová es Dios, y no hay otro fuera de él. Desde los cielos te hizo oír su voz. ¿Para qué? Para enseñarte. Y sobre la tierra te mostró su gran fuego. Y has oído sus palabras de en medio del fuego. Este registro históricamente transcurre al término del Éxodo. Luego de que Dios rescatara al pueblo de Israel de Egipto y los trasladase durante 40 años por el desierto, hasta llevarlos a una tierra prometida. Durante todo este tiempo, este pueblo vio la mano de Dios ayudándolo. Él mostró su cuidado. Cuando nosotros vemos estos registros, vemos también que Israel muchas veces fue rebelde y falló en obedecer a Dios. Lo que también quedó evidente es que Dios, a pesar de todo esto, mostró su cuidado por este pueblo. Es fantástico eso. Ahora, parte de la responsabilidad de quien enseña la palabra de Dios es recordar a quien es instruido en el aprendizaje de la voluntad de Dios que eso no es ordinario, que este aprendizaje no es ordinario, en el sentido que esté apoyado en una construcción humana. Esto no es así. Versículo 39, por favor. Fíjese, este versículo hay que ponerlo en negrita porque es fantástico. Dice, aprende pues hoy y reflexiona en tu corazón que Jehová es Dios, arriba en el cielo y abajo en la tierra. ¿Y qué? No hay otro. No hay otro. Lo primero que tenemos que esforzarnos por aprender, entender y tener siempre presente es que al aprender esta palabra comenzamos a tratar con Dios. Y no hay nadie como Él. Su palabra es lo que Él nos ha enseñado para aprender y reflexionar en el corazón. Cuando atendemos lo que demuestran sus testimonios y los estudiamos, podemos observar que cada vez que alguien enfrentó malas situaciones o problemas de salud, el accionar de Dios siempre fue ayudar en la necesidad. Lo repito.
Cada vez que alguien enfrentó malas situaciones o problemas de salud, el accionar de Dios siempre fue ayudar en la necesidad. El primer caso de ayuda del Padre al hombre lo vemos luego de la desobediencia de Adán y Eva. Esto en Génesis. Por favor, vamos a Génesis 3. ¿Sí? Vamos a leer los versículos del 7 al 9. Adán y Eva no tenían idea del desgraciado cambio que produjo su desobediencia, la desobediencia que cometieron en sus vidas. En un acto amoroso y tierno, Dios les tuvo que ir llevando a entender el efecto de lo que habían hecho. Ya lo que habían hecho era catastrófico, como nosotros sabemos, pero no estar enterados de cómo era este cambio que se produjo habría sido terriblemente peor. Génesis 3, 7 dice: entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos, y cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Y oyeron la voz de Jehová que se paseaba en el huerto al aire del día. El hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová entre los árboles del huerto. Lo primero que hicieron luego de desobedecer fue procurar soluciones por sí mismos, de manera independiente, sin consultar o pedir auxilio al Creador. La reacción, ¿sí?, del Padre fue llamarlos. ¿Por qué pasó esto? Bueno, miren, ellos inclusive se escondieron del Padre. Hubo algo en esta desobediencia que hizo que ellos cambiaran, pero al hacerlo no se percataron de que Dios seguía siendo el mismo. Por eso los llama tiernamente, como llama un padre a un hijo que se ha extraviado. Versículo 9: mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo: ¿dónde estás tú? ¿Se dan cuenta que fue tierno? Sí, Dios sabía que había pasado. Estaba perfectamente al tanto de lo que había pasado. ¿Por qué esta pregunta así, casi distraído? Los está llenando de gracia y misericordia, está siendo tierno. El primer paso en auxilio del hombre lo dio Dios, y fue llamarlos. La ayuda que Dios da comenzó al hablarnos. Fíjense en Salmo 107:20, no podemos pasar por este tema sin pasar por aquí. Salmo 107:20. Perdón. Allí dice: envió su palabra y los sanó y los libró de su ruina. Dios ayuda con su palabra. Ese es el primer gesto de ayuda de Dios, es el primer acto. Hoy la tenemos escrita y a la mano. Ella fue dada para mejorar la vida de quienes la reciben. Parte de recibir el consejo del Creador es aprender a recibir su ayuda. Cuando lo hacemos, cuando la recibimos, se genera el provecho y el beneficio. ¿Sí? Se dice que algo es de provecho cuando tiene un efecto beneficioso y positivo para una persona o una cosa, que resulta de algo. Otra definición que también se da es para provecho, es la capacidad para servir de algo. Algo es provechoso cuando sirve de algo. Un beneficio, ¿sí?, es la mejora que experimenta una persona o una cosa gracias a algo que se le da o que se le hace. Es una mejora. Cuando hay un beneficio,
Siempre hay una mejor. Dios envió su palabra para que tengamos el beneficio de recibir alivio y para librarnos de malas situaciones y de cualquier enfermedad. Sabiendo, porque esto no solo Dios lo transmite en estos pocos versículos que venimos viendo, ustedes saben que hay mucha más información de la palabra de Dios, de manera tal que sabemos que Dios desea ayudarnos a vivir y ser librados de cualquier pérdida. Entonces, le toca a cada persona aprender y alinearse a los términos de Dios para recibir su ayuda. Este paso nos toca realizarlo puntualmente a nosotros. Vamos a Hebreos, por favor, Hebreos 4. Allí vamos a leer el versículo 16. ¿Sí? Allí dice, Hebreos 4, 16, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. La palabra socorro también puede ser entendida como ayuda. ¿Sí? Nadie confía en aquel a quien no conoce. Nosotros tenemos su palabra para conocerlo. Es a partir de ella que sabemos lo que dice y cómo actúa Dios. Cada acto de Dios, cada vez que Dios lleva adelante un acto en favor nuestro, es por gracia. Es por gracia. Él nos da de su favor porque lo necesitamos. Igual, lo mismo pasa con su misericordia. Cuando pecamos, la necesitamos. ¿Sí? En respuesta de esto, la actitud más adecuada del hombre sería tratar al Padre con humildad, con agradecimiento y con amor. Pero también es fundamental percatarnos que el modo de acercarnos a Dios es con confianza. Como dice acá el registro, acerquémonos confiadamente. Confiamos porque entendemos que Él ha hecho, hizo, hace y hará todo lo que pueda, todo lo que tenga que hacer por ayudarnos. Sabemos, porque lo dice su palabra, que Dios está dispuesto a responder cada vez que le pedimos y a corresponder cuando nosotros confiamos en Él. Él corresponde a nuestra confianza. De modo que podemos decir tranquilamente que Dios socorre y auxilia con gracia y misericordia a quien le pide ayuda. Lo reitero, Dios socorre y auxilia con gracia y misericordia a quien le pide ayuda. Por favor, vamos a Salmo 138, 6. ¿Sí? En Salmos 138, versículo 6, dice, porque Jehová es excelso y atiende al humilde, mas al altivo mira de lejos. El sexo excelso significa elevado, poderoso, que es extraordinario por su grandeza y produce un gran respeto y admiración. Así es Dios. Dios es excelso y así como es, atiende al humilde. ¿Quién es el humilde? Bueno, el humilde es quien se mantiene respetuoso a Dios y lo demuestra obedeciéndolo. Es la persona que se ubica y recuerda que está tratando con el Creador, con el mayor ser que existe. Sí, es cierto, Dios es nuestro Padre, pero esa no es razón suficiente para ser insolente o desconsiderado. Tampoco es razón suficiente para tratarlo mundanamente, como si fuera un igual,
porque no somos iguales. Tenemos el espíritu que nos dio. Es del mismo tipo, pero Él es mayor. Una cosa es confiar en Dios y otra, tratarlo como si fuera una personita amigable y simpática. Son dos cosas muy distintas. ¿Sí? Esto es una confusión que puede llevarnos a dejar de ser humildes y pasar a ser necios y hasta soberbios. Así que hay que tener mucho cuidado con ello. Siempre tenemos que recordar que estamos tratando con un ser superior. Otras versiones de este versículo hermoso, las traje, se las leo, me parece que les van a agradar mucho, edifican. Dice: aunque el Señor es grande, se ocupa de los humildes, pero se mantiene distante de los orgullosos. Y otra versión más dice: el Señor ocupa el lugar más alto, por encima de todos los demás. Me encantó la imagen. Está más alto por encima de todos los demás. ¿Se te ocurre alguien? Bien. Más arriba está el Señor. Pero aún así, Él nunca abandona a los humildes. Él siempre sabe lo que hacen los soberbios. No se distrae de eso. Él siempre sabe lo que hacen los soberbios y se mantiene alejado de ellos. Hermosas esas dos versiones. Como para que la primera es de la Nueva Traducción Viviente y la segunda es la palabra de Dios para todos, como para que después las cotejen. Como vemos, en estos registros, en los tres, incluido en la Reina Valera, el sentido rector es, primero, presentar al humilde en oposición al orgulloso y al soberbio. ¿Sí? Además, presentar al Señor bien lejos de aquellos que no quieren tratarlo con humildad, los orgullosos y los soberbios, pero cercano, atento y sin abandonar nunca a los humildes. Salmos 10, 17, ya que estamos en Salmos, por favor. Salmos 10, 17 dice: el deseo de los humildes oíste, oh Jehová, tú dispones su corazón y haces atento tu oído. Hermosa figura ahí. La importancia de la gracia y la humildad como obediencia activa la vemos manifiesta en la palabra de Dios en la resolución de casos prácticos, delicados y complejos. Ahí las vemos trabajando juntas en este tipo de casos. Estos fueron dados por el Padre como ejemplo y guía y muestra también de lo valioso que es aprovechar la gracia y ser humildes. Un ejemplo de esto lo tenemos en un contexto donde se brindan consejos a los jóvenes. Vamos a 1 de Pedro 5, vamos a leer el versículo 5. ¿Sí? 1 de Pedro 5, 5. Allí dice: igualmente jóvenes, recuerde que joven es la persona mientras puede aprovechar y disfrutar de la palabra, mientras tiene sus facultades en dominio, ¿sí? Igualmente jóvenes, están sujetos a los ancianos. Esto no es de edad, y ustedes lo saben. Está sujeto a los ancianos y todos, sumisos unos a otros, revestidos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Vamos a ver otro caso que trata no de la relación con quienes tienen autoridad en la iglesia y entre nosotros, sino casos que tratan fallas en el andar, distintas fallas en el andar. Se tratan en el contexto, nosotros vamos a ir a Santiago, ahí de cerquita, Santiago 4, para verlo,
y vemos parte de la solución, o la solución, mejor dicho. Y luego veremos para qué caso se aplica. ¿Sí? Santiago 4, 6, vamos a leer el 6, 6 y 7 y luego el 10. El 4, 6 dice, pero Él da mayor gracia. Por esto dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Someteos, pues, a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Versículo 10, humillaos delante del Señor y Él os exaltará. Tanto la gracia de Dios como la humildad de la persona son la clave para arribar a buenas soluciones con su ayuda. Podemos arribar a otro tipo de soluciones en todo esto, pero con su ayuda, tanto la gracia de Dios como la humildad de la persona son la clave. ¿La clave para qué? Bueno, en el contexto se hablan de distintos tipos de fallas. ¿Sí? En el versículo 1 se habla de pleitos, que son contiendas y discusiones entre hermanos. Ustedes después lo revisan. También en el mismo contexto se habla de pasiones en desorden por falta de dominio propio. También se habla de discusiones entre hermanos, envidias y hasta de peticiones a Dios fuera de orden. Todo esto trata este capítulo 4 en su contexto. La fórmula gracia de Dios más humildad es contundente, inclusive para resistir al diablo. Es contundente. Dice que termina huyendo. Entonces, ser humildes a Dios en la situación, y en estos tipos de situación en particular, es la gran clave para empezar a resolver los problemas y diferencias entre los hermanos, para volver a una armoniosa comunión. La palabra someteos, que vemos ahí, tiene el sentido de ser obedientes, como un soldado cuando obedece la línea de mando. Me refiero a un soldado porque es el eslabón final de esa línea de mando, pero viene cualquier otro con cualquier rango y lo hace saltar. Él siempre tiene que ser obediente. Si sumamos este tipo de obediencia a ser humildes, el resultado es un reconocimiento constante a la autoridad y capacidad de Dios, que siempre es superior. Es reconocer la superioridad de Dios en estos dos temas, tanto en autoridad como en que puede hacer cosas, capacidad. Esto nos permite estar tranquilos y confiados hasta recibir su respuesta. Esta postura es de gran provecho para resistir los ataques del diablo y nos vuelve merecedores de su ayuda. Y lo principal, le agrada a Dios. Con esto en mente, hay un registro de Juan que puede ganar una nueva profundidad en el entendimiento. Me gustaría verlo ahora, no está en el tema, pero se relaciona. Vamos a Juan 15, por favor. Juan 15, versículo 5. Vamos a leer el 5, el 7 y el 8. Juan 15, 5. En Juan 15, 5 dice, yo soy la vid, dijo Jesús, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí, nada podéis hacer. No podemos hacer la voluntad del Padre separados, independientes del Señor. Dice el 7, si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Esto es comunión, recuerdan, ¿no? Permanecer en mí. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos.
Necesitamos llevar adelante nuestra relación con Él como parte de hacer la voluntad de Dios, para llevar frutos y para que el Señor conceda lo que le pedimos. Sin esta relación, lo que hagamos no producirá fruto. Y para que esta relación sea buena, fuerte y produzca mucho fruto, tenemos que ser humildes también con el Señor. Si queremos saber, esto es importante, si queremos saber si nos estamos conduciendo correctamente con el Padre y con el Señor, bueno, no, será suficiente con analizar si lo que hacemos, cuando buscamos hacer las cosas, es para que la gloria, la honra y el honor sean a Dios o a nosotros. Eso nos podemos preguntar con cada cosa que hacemos. Y ahí tendremos la respuesta. Vamos a ir a un registro, continuando con el tema, que nos va a confirmar la buena disposición del Padre a ayudar en situaciones complicadas. Esto es en Marcos 9. Por favor, vamos a Marcos 9. El contexto de este relato comienza en el versículo 14. Cuando Jesús ve a los discípulos rodeados de gente y a los escribas que disputaban con ellos. ¿Sí? Entonces, él ve esto, se empieza a acercar y se presenta un padre a él con un hijo atormentado, que le informa que los discípulos no pudieron sanar al muchacho. Y se interioriza en la situación. Vamos a alargar en el versículo 21. Jesús preguntó al padre, ¿cuánto tiempo hace que le sucede esto? Y el padre respondió, y él dijo, desde niño. Y muchas veces le echan el fuego y en el agua para matarle. Pero si puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros y ayúdanos. Ahí hay una buena petición. Jesús le dijo, si puedes creer, al que cree, todo le es posible. E inmediatamente el padre del muchacho clamó y dijo, creo. Y también dijo, ayuda a mi incredulidad. Siempre me llamó la atención este registro por la habilidad de Jesús en encontrar la causa del problema y por su ágil y aguda respuesta. Él se dio cuenta de que había algo en este hombre que no estaba en equilibrio. Y eso era la confianza de este hombre en la respuesta de Dios. Cuando se suele analizar este pasaje, se suelen enfatizar las palabras del Señor del versículo 23, como si se estuviera señalando, o como si Dios estuviera señalando, que la única manera para alcanzar todo lo que queremos es creyendo. Ese es el énfasis al que se le da. La pregunta ¿es eso realmente lo que acá se comunica? ¿Eso es lo que quiere decir? Seamos claros y honestos. Al tener un hijo en esta situación, es entendible que un padre esté alterado, intranquilo y confundido, como para poder confiar sin reservas en Dios. Y esto hacía años que lo venía padeciendo el muchacho y la familia. A pesar de estar envuelto en esta situación, este hombre fue honesto. Pidió ayuda, como vimos en el versículo 22, para el niño, y también pidió ayuda para él, en lo que reconoció que se quedaba corto. De eso trata el versículo 24. Él también reconoció que se quedaba corto en su confianza en Dios. Por eso, esta palabra, por eso pidió ayuda, pero acá vemos que la palabra incredulidad en este versículo 24 es falta de confianza. O sea, yo creo, ayúdame que también tengo algo de falta de confianza. Nuestro amado Dios, en esta situación, no le dijo,
no crees lo suficiente. Pasemos al siguiente caso. Tampoco Jesús lo hizo. Nuestro amado Dios no lo abandonó, no los abandonó. Jesús tampoco. Tenemos que confiar, aprender a confiar en Dios, porque Dios nos ayuda, aun cuando no creemos, o creemos débilmente, o no creemos lo suficiente. Entonces no tenemos nosotros que desmayar. Versículo 25. Dice, cuando Jesús vio que la multitud se agolpaba, reprendió al espíritu inmundo, diciéndole, espíritu mudo y sordo, yo te mando, sal de él y no entres más en él. Entonces el espíritu, clamando y sacudiéndole con violencia, salió, y él quedó como muerto, de modo que muchos decían, se murió, está muerto. Pero Jesús, tomándole de la mano, le enderezó y se levantó. En algunas oportunidades vamos a encontrar que nuestra confianza en Dios será escasa. Eso no limita a Dios y no debiera limitarnos a nosotros de recibir su ayuda. Es importante entender que nuestra creencia no es la que nos trae resultados favorables o la que evita situaciones desfavorables. No es por creencia, sino por las acciones de Dios, por las buenas acciones de Dios que nos ayudan. Él hace que las buenas cosas sucedan en la vida de las personas, en la vida de sus hijos. Por eso podemos ayudarnos más en Dios que en nuestra propia capacidad. Nuestro Padre es más grande que nosotros, es superior a nosotros y nos ha dado muchos recursos. En el contexto de este registro vemos que la respuesta vino por gracia, no por creencia. Si le faltaba a este hombre. Versículo 28. Cuando él entró en casa, Jesús, sus discípulos hicieron algo interesante. Le preguntaron aparte, ¿por qué nosotros no pudimos echarle fuera? Y les dijo, este género con nada puede salir, sino con oración y ayuno. El texto original del versículo 29 no incluye la palabra ayuno. De modo que podemos dejarla de lado para centrarnos en lo que exactamente dice la palabra de Dios. Y lo que dice en este versículo es, y les dijo Jesús a los discípulos que le preguntaron, este género con nada puede salir sino con oración. Orar aquí significa dirigirnos a Dios por asuntos en general, asuntos varios, frecuentes, los corrientes de una vida diaria, las situaciones que le elevamos a diarios. ¿De qué se trata esto? Bueno, se trata de una humilde comunicación o una petición del hombre a Dios, que Él gentilmente atiende, no olvida y responde. Pero podemos ver que el Señor, Jesús, no expresó una oración audible para los demás. Claramente esperó un momento y luego dio un mandato. ¿Qué pasó acá? Bueno, Jesús tenía el hábito de orar y obedecer. Y Dios tiene el hábito de responder oraciones. Pero no toda oración se hace en voz alta. Nuestro Señor ponía el corazón en las cosas de Dios. Desde allí pidió ayuda y recibió la instrucción de Dios para llevar adelante el mandato que llevó adelante. La forma de acercarnos al trono de la gracia
y a quien está sentado en ese trono para pedir ayuda, es orando, orando con confianza. Pero no es una petición esta que condiciona o que se impone al Creador, y mucho menos un mandato, una imposición o una orden. Creer y orar no son capacidades especiales que aprendemos de Dios para autoritariamente obtener lo que queramos, independientes de Dios y del Señor Jesucristo. No creemos por algo. En cambio, creemos, confiamos y pedimos a nuestro Padre. Nuestra confianza en Él permite su respuesta. Tenemos mucho para aprender de este tema. Todo comienza con descubrir qué dice el Padre. Llevar lo que aprendemos de ello dentro nuestro para que sea parte de uno y así poner en acciones su consejo. Para esto necesitamos de buena instrucción para saber que Dios es nuestro ayudador y afianzarlo en el corazón. También necesitamos aprender cómo volvernos humildes para tratar con el Padre, como corresponde, de una forma o manera gentil, respetuosa y amorosamente. Es un camino sin atajos que inicia y se apoya en el aprendizaje, que debe continuar en el tiempo hasta constatar la manifestación de su voluntad, hasta que nosotros vivamos lo que Él dice que nosotros podemos vivir. Por favor, pasemos a Pedro, ya vamos cerrando, así que despiértense los dormidos, primera de Pedro 5. Vamos a leer los versículos 6 y 7. En el versículo 6 dice: humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo, echando toda vuestra ansiedad sobre Él. ¿Por qué? Porque Él tiene cuidado de nosotros, de vosotros, nosotros. Otras versiones comunican este versículo 7 del siguiente modo. Dice: así que pongan sus preocupaciones en las manos de Dios, pues Él tiene cuidado de ustedes. También otra versión, la anterior fue lenguaje sencillo, y esta que vamos a leer ahora es castellano antiguo. Dice: depositad en Dios todas vuestras ansiedades, porque Él nunca dejará de cuidar de vosotros. Dios tiene cuidado de nosotros, se ocupa de cada uno, porque Él nunca ha dejado, nunca deja, ni dejará de cuidar a ninguno de sus hijos. Esto es maravilloso, pero no fue escrito para leerlo, tampoco para recitarlo. Fue escrito para vivirlo. El propósito de que nuestro Padre nos haya dado amorosamente su palabra es para que estemos listos para recibir su ayuda. Cuando lo hacemos, cuando estamos atentos a su palabra y recibimos su ayuda, las ansiedades, las inquietudes desequilibrantes, las preocupaciones, los dolores del alma y todo aquello que quita el sueño, sencillamente se equilibran. Se vuelven llevaderos o desaparecen, simplemente porque Dios nos libra de ello. Hay más de una avenida desde la que Dios nos brinda su ayuda.
tenemos su gracia, su misericordia. Él es justo y fiel para perdonarnos cuando fallamos y nos limpia de todo rastro de maldad. Él, que es amor, nos amó a nosotros primero. Él nos consuela en todo aquello que nos genere presión mental con toda consolación. Él desea que tengamos una buena vida, que seamos prosperados y que tengamos salud. Nos ha dado su consejo, su palabra, por una sola y hermosa razón. Nosotros necesitamos su ayuda. Para terminar, me gustaría leer con ustedes un registro de Salmos 37, por favor, vamos allí. Son varios versículos. Salmos 37, vamos a leer el 3, el 5, hasta el 5, luego la primera parte del 7, y vamos a pasar al final al 37, 39 y 40. En el 37.3 dice: confía en Jehová y haz el bien, y habitarás en la tierra y te apacentarás de la verdad. Deleítate asimismo en Jehová, y Él te concederá las peticiones de tu corazón. 5. Encomienda a Jehová tu camino, y confía en Él, y Él hará. 7. Primera parte. Guarda silencio ante Jehová y espera en Él. 37. Considera al íntegro y mira al justo, porque hay un final dichoso para el hombre de paz. Consideremos la vida de nuestro Señor Jesucristo. 39. Pero la salvación de los justos es de Jehová, y Él es su fortaleza en el tiempo de la angustia. Jehová los ayudará y los librará. Los liberará de los impíos y los salvará, por cuanto en Él esperaron. Permítanme orar y te doy gracias, Dios, por haber dejado en tus escrituras estas hermosas verdades que te agradó comunicarlas para que nosotros podamos aprovechar de tu ayuda, Dios. Te doy gracias porque todo esto no hace sino exaltarte, Dios, y demostrar cuánto amor nos tienes a nosotros que somos realmente problemáticos e insignificantes. Que un ser tan grandioso nos esté atendiendo y cuidando y ayudando es algo hermoso que también podemos comunicar a otros para que sean tan benditos como somos cada uno de tus hijos, cada uno de nosotros. Te doy gracias por todo esto, en nombre del Señor Jesucristo. Amén. Dios lo bendiga.